Ok, a ver, primero que todo voy a empezar, William, que no lo hice, eh, saludándote, Ujú. agradeciéndote esta invitación, pero además también saludando a tu audiencia, a toda esa cantidad de gente que veo que desde diferentes partes del mundo, veo por allí que dicen Miami, Chile, España, Madrid, saluda. Así que para todos ustedes, muchas gracias por permitirme estar aquí, tanto contigo como con tu audiencia. En relación con el caso de las incautaciones de droga, fíjate, es muy importante que un hecho que sucedió en el 2013, Ujú. pues pasa desapercibido por una razón también, porque en ese momento, como ahora también, había un clima político bien agitado en el país. Ujú. Estamos hablando del año en el que murió Hugo Chávez, en marzo, en el que hubo las elecciones, eh, una vez que ya le correspondía pues Sí. a asumir a un nuevo presidente, en ese caso Nicolás Maduro, Ujú. y, y además pues estaba la transición entre todos aquellos que eran incondicionales de Hugo Chávez, con otros sectores que además aspiraban a tomar el poder también, en el que estaban grupos, algunos ya desaparecidos, como el caso, por ejemplo, del exministro de Petróleo eh, Rafael Ramírez, eh, también otro grupo desaparecido, el de Tarek El Aissami, existía otro también, el de Elías Agua, se ha mantenido el de Diosdado Cabello y, por supuesto, el de Nicolás Maduro y su grupo junto con Cilia. Sebastiana, Ahora, te puedo hacer un inciso allí. sí, Es sí, importante que quienes están conectados entiendan que a veces dentro de la llamada revolución bolivariana no es un solo grupo estrictamente monolítico, sino fíjense ustedes cómo Sebastiana nos está explicando sobre el tema de las drogas, pero digamos tangencialmente nos está diciendo la existencia de estos grupos. Yo creo que eso es muy importante, quiero remarcarlo, porque no hay un solo grupo o una sola disciplina. Hay distintos grupos de poder dentro de lo que diríamos la revolución bolivariana. Disculpa y seguimos. no, no, perfecto. Además, William, es importante añadir que algunos de esos grupos pues han sido minimizados o desaparecidos, pero Ajá, siempre, digamos, se ha mantenido con mayor fuerza el de Diosdado Cabello y el de Nicolás Maduro. correcto. Esta pelea no se la pueden perder. Ujú. Si algo de verdad yo estoy disfrutando en extremo, es lo que ocurre al interior de la revolución bolivariana con esos dos grupos. Eso hay Sí. que disfrutarlo porque eso es historia. Oye, pero incluso aprovecho para decir, es que pudiera avecinarse un tete a tete o un enfrentamiento entre el ministro de la Defensa y Diosdado Cabello. Ah, y es que ¿por qué crees que es tan interesante lo que está pasando? Por eso es que les Ah, digo, no pierdan el hilo de lo que está aconteciendo. No se dejen embaucar o marear con eso de que la oposición ha perdido fuerza porque el señor Edmundo González se fue para Madrid. No, señor, yo creo ajá. que esto está en pleno hervidero y tienen que vivirlo, observarlo. No se dejen guiar por esos trapos rojos que a veces agita la revolución bolivariana para distraer. La verdadera pelea dentro de la revolución bolivariana es de verdad para disfrutarla, pues, como yo lo estoy haciendo. Claro. Y esto sucede en los grupos de civiles y sucede también dentro del estamento militar o dentro del estamento militar es muy distinto porque tú eres además especialista, eres una periodista investigadora, pero periodista investigadora en temas fronteras y temas militar, que es como te conocemos en Venezuela. Claro, Entonces, dentro de la Fuerza Armada Nacional puede privar también esa división, esa situación de distintos grupos o privan otros elementos que son los elementos del espionaje cubano, etcétera. no, a ver, es que en materia de poder,
no existen grupos solo civiles o solo militares. Ok. ¿Okay? Hay una especie de relación allí entre figuras del mundo civil y del mundo militar. Cada uno de esos grupos tiene también sus figuras militares. Ajá. Fíjate, ha pasado desapercibido, y voy otra vez en otro paréntesis, perdone la audiencia si me pierdo, pero Es que no duden. tocaste un punto álgido. Sí, fíjese, ha pasado desapercibido la salida del general Félix Osorio, del general Carlos Osorio, perdón, Correcto. Félix Osorio es el otro. Carlos Osorio, Félix Osorio, quiero aclarar que es un hombre de Diosdado Cabello. Ok. Carlos Osorio es un hombre de Nicolás Maduro, pero además de los incondicionales de los duros de Nicolás Maduro. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que Carlos Osorio, que estaba encargado de toda esta parte de la minería, Sí. pues resulta que ha desaparecido de repente, lo volaron de un plumazo del cargo, y uno se pregunta por qué. Que era ministro de Interiores, No, ¿no? de interiores, no, me refiero a Carlos Ah, Osorio. Carlos Carlos Osorio. Osorio, Ok. el general Carlos Osorio era el que estaba encargado de la parte de la minería, La minería, ok. del oro, y mire que de repente lo sacaron de allí hace apenas unos días, después que Diosdado Cabello llega al Ministerio del Interior. Ah, Pero más interesante aún es a, por quién sustituyen. ujú. ¿Por quién sustituyen al general Carlos Osorio? Lo sustituyen por un hombre incondicional de Diosdado Cabello. Ajá. Y resulta que Carlos Osorio, no sé para dónde lo pasaron, hasta ahora no aparece, y todo el rumor de su salida está relacionada con que hubiese supuestamente parado una salida de oro del aeropuerto de Maiquetía. Ajá. ¿Por qué es que les digo yo que no pierdan lo que está ocurriendo dentro de la revolución bolivariana? Porque es que ya ahí se expresa claro el avance de poder de Diosdado Cabello sobre Nicolás Maduro y sobre un hombre importante de Nicolás Maduro, incondicional como es el general Y, Carlos Osorio. y te pregunto, pero ¿y entonces por qué a Diosdado Cabello le dan justamente las armas, el poder de las policías? O sea, le dan un poder impresionante. Y si él es mi adversario político, Nicolás Maduro, y son antagonistas Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿por qué darle entonces el ministerio? Ah, porque es que a veces en esas instancias de poder se necesita la mano de quien puede demostrar más fuerza. Y en este caso, Mm, Nicolás Maduro, debilitado en el poder como está, mm, pues necesitaba de su archienemigo interno. Y mire, yo sé que hay gente que dice, pero no, es que ellos se abrazan, es que ellos se han dicho hermanos, es que yo, bueno, señores, les voy a decir algo para que tengan la certeza de lo que ocurre a esos niveles. Tarek El Aizami era el hombre, quizás, ustedes recuerdan que en algún momento aquello fue Bululú pobrecito, le dictaron medidas los Estados Unidos y resulta que salió toda la plana alta del gobierno a sí. decir que ese hombre era incondicional, revolucionario, honesto. ¿Y dónde está hoy Tarek El Aizami? Unos años después, vuelto quechos. Ujú. Entonces, no se coman ese cuento de que porque Diosdado Cabello dice mi hermano Nicolás Maduro es porque son hermanos. No, señor, esos son como Caín y Abel. Sebastiana, eh, los entendidos, creo que este término lo acuñó el politólogo John Magdaleno, ¿no? Que es la fisura o la fractura de la coalición dominante. Eh, de acuerdo a esta explicación que tú nos estás dando, entonces esto es un escenario plausible. Lo que pasa es que Claro, estamos en un proceso y esto hace falta tiempo, sobre todo tomando en consideración, Sebastiana, que ha habido, tú sabes, después de aquella carta de Edmundo González Urrutia, la primera, uh -huh. hubo como un poquito de excepción,
La gente, bueno, esto se está pareciendo a algo ya conocido, etcétera. ¿Qué le ¿Esto es parte de un proceso entonces? Sin duda, mira, ahí hay una persona que escribe, Yasmín, no sé qué cosa, dice, pero esta chica Yasmín hace una pregunta que muchos se hacen, es que hay que mantener al enemigo cerca Ajá. en relación con que si Maduro mantiene cerca a Diosdado. Pues en este caso no es por mantenerlo cerca, es porque Nicolás Maduro está tan debilitado que tuvo que darle poder a quien se lo había ido quitando desde el momento en que él llegó a la presidencia en, en el 2013. Correcto. Fíjate, si hago un poquito de remembranza, porque además es importante ubicarlos, Diosdado Cabello pasó de ser ministro, de ser presidente de organismos, de ser gobernador, de ser presidente de la Asamblea Nacional, de tener a un alto número de funcionarios a su servicio en el gabinete ejecutivo. Incluso recuerdan que tenía su propia esposa. Sí. Bueno, pasó, ¿saben a qué? A ser un diputado sentado en el banquillo como los demás, a hacer propuestas que le mandaba Nicolás Maduro que hiciera. Y a hacer las ruedas de prensa los días lunes para tratar de reforzar lo que en el programita este corrupto de los días miércoles él hace. A Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello le fue quitando Maduro todo el poder. Es más, el primero que le quita, el primer poder fuerte que le quita fue el control de Caribe, que ya muy poca gente se acuerda de eso, pero Caribe era un poder muy fuerte que lo manejaba un general muy amigo de Diosdado Cabello, es decir, su subalterno, Sí. al estilo casi del que dirige el SEBIN, que han sido, digamos, oficiales subalternos de Diosdado Cabello. Bueno, ese primer golpe que le da Nicolás Maduro a Diosdado Cabello fue, pero brutal. Y el siguiente paso que le iba a dar, que no lo pudo hacer, fue sacarle al hermano del CENIAT. Y no lo pudo hacer porque yo recuerdo clarito, vi ese momento cuando, y lo recuerdo, cuando Diosdado Cabello se atrincheró en su programa, llevó a una cantidad de figuras, incluso recuerdo que estuvo aquel individuo Rangel, se me olvidó el ministro Rangel, el periodista José Vicente. José Vicente Rangel, que bueno, a mí se me van olvidando las cosas malas y se me está olvidando el nombre de él. Es preferible que se te olvide lo malo, lo bueno, lo que viene es buenísimo. A mí se me olvida lo malo. Fíjate, William, yo creo que ese ha sido un éxito en mi vida. Yo soy absolutamente feliz porque tengo memoria selectiva y se me olvidan las cosas malas. Entre eso el nombre de José Vicente. Bueno, José Vicente Rangel, yo recuerdo, se atrincheró Diosdado Cabello en el programa con un mensaje clarísimo a Nicolás Maduro, digamos con esa manera como lo hace, no evidente, pero sin duda entre líneas, y el recuerdo que estaba la plana mayor del grupo de Diosdado Cabello del 4 de febrero, sí. Entre esos el general Rangel Silva. Es decir, él se atrincheró ahí como enviándole un mensaje a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro no se atrevió a destituirle al hermano. Ahora, ¿qué pasó posteriormente? Bueno, Nicolás Maduro de una manera más habilidosa le fue restando poder, le fue quitando gente en el gobierno, le fue quitando ministros, le desplumó cuando ya se sentía un poco más fuerte. Nicolás Maduro le pasa retiro a toda la promoción de Diosdado Cabello, causándole un golpe fuerte a la presencia y al poder de Diosdado Cabello dentro de la Fuerza Armada. Ahora, ¿por qué hago este recuento? Porque es que a mí me parece demasiado importante lo que está pasando en el país ahora, porque estamos exactamente en una etapa de que los actores de poder saben que esto está llegando a su final. Entonces, vuelvo a lo que hablamos al principio, que dejamos a tu audiencia ahí en el aire, el caso del narcotráfico. Claro. Mire, en el 2013, cuando ocurrió aquel boom de los 1.300 kilos de cocaína en un avión de Air France. Correcto.
que salió del aeropuerto de Maiquetía, y no pierdan ojo en esto, 11, el aeropuerto de 11 de Maiquetía, septiembre de 2013. sí, el aeropuerto de Maiquetía lo controlan militares, y el aeropuerto de Maiquetía, las figuras que han estado en el aeropuerto de Maiquetía, la gran mayoría han sido colocadas por Diosdado Cabello. Entonces, en el 2013, ¿qué fue lo que hubo? Pues bueno, la desbandada de todos aquellos que sabían que iba a haber unas nuevas figuras en el poder, que Sí. ya Hugo Chávez, por mucho que fuera la misma revolución bolivariana, pero iban a haber nuevas caras, y quizás lo que he podido interpretar, incluso recientemente que un periodista francés me hizo una entrevista, me decía que habían logrado detectar que en abril de ese 2013, casi inmediatamente después de la muerte de Hugo Chávez, se hicieron los contactos con sectores, creo que británicos, si mal no recuerdo, no, ya no recuerdo, italianos y británicos, para ejecutar la salida de ese avión de Air France con esa gran cantidad de cocaína hacia Francia. Ahora, ¿por qué vengámonos del 2013 hasta ahora? Esta etapa importante donde también se ve todo un cambio de poder y de gobierno y de figuras que las van a ver con, con este inusitado surgimiento de capturas o incautaciones de cocaína. Bueno, porque también los narcos hacen sus estimaciones políticas, y en este caso es importante determinar que la primera incautación que se conoce de peso la desliza un periodista de Últimas Noticias, como es Eligio Rojas. Pero Eligio Rojas casi inmediatamente fue desmentido, Sí. incluso por sus propios amigos y compañeros periodistas, e incluso por el ministro de Transportes, sí, que es un mayor general, y el ministro lo desmiente. ¿Por qué? Porque había implicado al presidente de Entrasur, relacionado con Conviasa. Y saben que también es militar. Ajá. Ahora, ¿saben por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque lo que no se ha dicho es que la factura del café con la cocaína salió desde Bramón. Bramón es un municipio, Bramón es una parroquia del municipio donde yo nací, que es el municipio Junín del estado Táchira. Bueno, yo no nací en Bramón, por si acaso, pero este café de la empresa El Faraón sale de Bramón y sale con una factura a nombre de Conviasa. Ajá. Ajá. Ahora entienden por qué es que aparece. Oye, pero Sebastiana, pero esa carga tiene que haber pasado por multitud de alcabalas de la Guardia Nacional. Por supuesto, no solamente de la Guardia Nacional, sino pero además hay un detalle súper importante. ¿Por qué nadie la detectó? Es que de verdad todos los funcionarios de esas alcabalas son corruptos. De verdad, todas. Mire, yo les voy a contar algo. Cuando usted sale apenas de Bramón, apenas saliendito, ahí hay una alcabala. Es más, ahí casi enfrente a la plaza hay una alcabalita. ¿Has estado ahí? Nadie te lo está contando. Nadie me lo está contando. Pero ¿de dónde supuestamente vino la droga? Vino del lado colombiano, ¿verdad? Si pasó del lado colombiano para allá, ni le cuento, me conozco esas carreteras perfectas. Además, porque esas son mis preciosas montañas azules. Venir desde territorio colombiano para pasar 3 toneladas de cocaína a territorio venezolano. Mire, eso hay que echarle lápiz bastante, ¿saben? ¿Y saben cuántas alcabalas? Se lo digo, yo he recorrido esas carreteras muchísimas veces. Es que ni por las trochas, porque les cuento que la carretera, por ejemplo, esta carretera de Delicias, Bramón, Rubio, es entre Delicias y Bramón. Delicias está justamente en la línea fronteriza con Colombia. Sí. Entonces,
para pasar esa droga por esa vía, pues bueno, lo primero que le voy a decir es que ese territorio está controlado por el Ejército de Liberación Nacional, Ajá, los helenos. los helenos. Apenas usted sale de Delicia, se va a encontrar una alcabala ahí mismito, eso es una carreterita angosta, pero lo que usted consigue a los lados es precipicios, es montañas. Entonces, de ahí va por una carreterita que es como una especie de esas carreteritas serpenteadas de las películas. Así, esa es una carreterita serpenteada. Yo la he recorrido y manejado muchísimas veces. Ahora, de ahí en adelante usted empieza a encontrar unas empresas de café, porque Junín era un municipio muy cafetalero. Y usted empieza a encontrar toda esa zona controlada por el ELN y de ahí empieza a encontrar alcabalas en Bramón, en Rubio, eso, una alcabala cada 15 kilómetros casi. Entonces uno lo que se pregunta es, ¿de verdad en todas esas alcabalas los funcionarios son todos corruptos? ¿Todos recibieron dinero para permitir el paso de la droga? Pues mire, les voy a revelar algo por si no lo sabían. Hay gandolas que vienen desde la frontera precintadas. Nadie las puede abrir. No les está permitido a los funcionarios abrirlas. ¿Quién tiene el poder para precintar esas drogas? No es, por supuesto, ni un policía de pueblo, ni un guardia de esos que está por allí, cualquiera. No, es las grandes mafias del narcotráfico relacionados con altos oficiales y dirigentes políticos, que son los que le ponen el precinto. Es decir, cuando pasa, no, esto está precintado. ¿Por quién está precintado? Bueno, pues eso responde al general tal o al diputado tal o al fulanito de tal. Es decir, son gandolas precintadas. Y a estas alturas lo que puedo tener es la certeza, después de que hice como mucho análisis y evalúo, de que esa droga vino en una gandola precintada y que además llegó al aeropuerto de Maiquetía. ¿Por qué se descubre y por qué no se han descubierto las anteriores? Se descubre porque hay una guerra interna de poder político y no me cabe duda que una mafia delató a la otra. He hablado mucho, No, William. te estoy escuchando, no, te estoy escuchando con atención para que puedas desarrollar tu relato. Ahora, tú titulaste uno de tus últimos trabajos de investigación, Olor a coca del café chavista. Y yo tengo aquí, por fin conseguí los datos, porque yo dije, si yo voy a entrevistar a una colega que es investigadora, yo también tengo que investigar, ¿no? Y entonces aquí tengo, 1 de septiembre, incauta cocaína valuada en $200 millones en una selva de Guyana cerca de Venezuela. 7 de septiembre, autoridades de Guinea decomisaron un avión cargado con más de 2 toneladas de cocaína, la cual provenía de Venezuela. Tengo 10 de septiembre, Fuerza Aérea Brasileña intercepta helicóptero venezolano con 240 kilos de droga. La fuente es Monitoreamos. Y tengo 11 de septiembre, encarcelan a 3 venezolanos y un hondureño capturados con 3,7 toneladas de cocaína en Honduras. Esto que el relato tuyo, más estos hechos que están sucediéndose, más las declaraciones ayer de Diosdado Cabello, diciendo que hay un falso positivo. Todo esto puede interpretarse como esa manifestación de lo que tú has dicho en algunos reportajes, ese cartel de los soles. ¿Existe o no existe? A ver, yo siempre he discutido el término del cartel de los soles. Ok. Y lo he discutido por una razón, porque creo que eso solamente ha servido para que eh, funcionarios, tanto civiles como militares, hayan logrado escabullirse hábilmente y no ser investigados. Es decir, porque se le da el término general cártel de los soles, pero nunca se identifica quiénes son los del cártel de los soles. Y yo creo que eso ha permitido a una cantidad de oficiales, y le puedo decir que he detectado algunos que han estado en toda esa ruta del narcotráfico, en la ruta del narcotráfico. Pero fíjate, curiosamente,
Algunos de ellos viven en los Estados Unidos ahora. Nunca han sido investigados. Entonces, yo creo que hay que superar y hay que exigirle a las autoridades que se dejen de esconder detrás del cuento del cartel de los soles, que identifiquen con nombre y apellidos a los funcionarios y a los dineros, a esa cantidad de dinero que tienen en cuentas que no pueden Ahora, explicar. Sebastián, es importantísimo porque tú en tu reportaje hablas también con un oficial. Y ese oficial, que entiendo es activo, te conversa y te explica lo que él ve e interpreta sobre este decomiso de 31 maletas de droga y todo esto que está sucediendo con la droga. ¿Tú pudieras sintetizar qué fue lo que te dijo, el testimonio que te dio ese oficial? Bueno, a ver, él, en resumidas cuentas, digamos que su apreciación parte del hecho de que es una excusa del régimen venezolano para tratar de, digamos, distraer la atención de los venezolanos para el tema en ese momento y en este momento clave como es el de las actas del 28 de julio. Y entre otras planteaba que hay toda una estructura que sin duda responde a razones políticas y militares para que la droga pueda llegar desde las zonas de frontera de los cárteles que funcionan en la frontera hasta el aeropuerto de Maiquetía. El aeropuerto de Maiquetía, como dije, está controlado por militares, pero desde que se flexibilizaron algunas cosas en el aeropuerto de Maiquetía, por lo menos en la rampa 4, pues se ha hecho fácil que algunas cosas pasen sin ser vistas o, digamos, bien disimuladas. Ahora, fíjese, yo sí creo que algo que para mí es muy revelador es eso que dijo Diosdado Cabello ayer, porque cuando Diosdado Cabello expresa que no, que eso es un falso positivo, bueno, un falso positivo, y él le dijo eso a Gustavo Petro, que señaló la incautación de un número importante de droga. Es falso positivo el hecho de que Brasil determine también lo que está ocurriendo con incautación de droga. Pero más importante aún, y yo creo que podríamos hacer una encuesta y preguntar, ¿cuál funcionario, cuáles de los funcionarios de la cúpula militar y de la cúpula política de la Revolución Bolivariana ha dicho algo sobre las 3 toneladas de cocaína publicadas por un periodista también del oficialismo como es Eligio Rojas? Sí. ¿Quién ha dicho algo? Nadie. El único que dijo algo fue el ministro de Transporte para desmentir que su amigo, el presidente de Entrasur, estaba detenido. Pero, oye, es que de verdad al alto mando militar y de la revolución les parece tan normal 3 toneladas de cocaína. O sea, 3.000 kilos de cocaína. Ahora, esto que está pasando, esto que es un caso concreto que tú has desarrollado, que tú has investigado, me están preguntando que cómo consiguen ese reportaje. Es en YouTube, yo lo vi en YouTube, en tu página, pues en la página de Sebastiana Barraez, ¿no? No, el canal se llama Sebastiana Sin Secretos. Sin secreto, ok. Sebastiana Sin Secretos, muy bien. Entonces, te pregunto, ¿no? Tú hablaste con el teniente coronel de la aviación retirado, Guillermo Beltrán Bielma, ¿no? Sí, sí. Bien, y él te dice esto, te dice, creo que de teniente coronel hacia abajo, para ser más específico, incluyendo la tropa alistada, que son los soldados, es la misma relación, llámese del pueblo de 70-30, lo que pasó en los cuarteles, a favor de Edmundo González, que no está de acuerdo. Y te dijo que él aseguraba que era importante mantener la presión. ¿Cómo enlazamos este mundo que tú nos describes, que es un mundo o un submundo
lleno de relaciones de poder, de relaciones de dinero, de narcotráfico y de droga. Esto puede explicar un tanto lo que ha sucedido a propósito de una respuesta que el país estaba esperando por parte de los militares. Ah, sin duda, sin duda. Mire, la, eh, a ver, a Nicolás Maduro lo mantiene no la Fuerza Armada, a Nicolás Maduro lo mantiene la imagen de que la Fuerza Armada lo está respaldando. No sé si me expliqué. Ajá. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada como tal no respalda a Nicolás Maduro. Clarito, Uh-huh. o sea, no lo respalda, no lo apoya. Que lo respalde el alto mando militar no significa que lo respalde la Fuerza Armada. Les voy a decir por qué, porque el alto mando militar lo integran 9 personas. 9. Y si le agregamos el alto mando militar ampliado, que es decir, el alto mando más los jefes de la REDI y los jefes de la SODI, los jefes de la REDI son 8 y los jefes de la SODI 23, creo que 2 más, póngale como 25 por allí porque se han inventado otras SODIs. Es decir, nosotros estamos hablando de menos de 30 personas, 50 personas. Porque en esas 50 personas voy a meter también a aquellos que están tratando de agitar para mostrarse y ser los próximos comandantes o los próximos jefes o entrar al próximo círculo de poder. Pero todos aquellos miles de funcionarios de la Fuerza Armada no respaldan a Nicolás Maduro. Y el mejor ejemplo de eso es que en los centros de votación, donde además aglutinaron a los militares en determinadas partes del país, igualito ganó Edmundo González por una proporción, por una diferencia abismal. Entonces, no es la Fuerza Armada la que mantiene a Nicolás Maduro, es la suposición de que la Fuerza Armada mantiene a Nicolás Maduro. Suena trabalenguas, pero les explico por qué. Porque la Milicia Nacional Bolivariana, que no son militares, la Milicia Nacional Bolivariana son civiles armados, no son militares. El gobierno desarrolló una estrategia para hacerle creer al país que la milicia era inofensiva, que la milicia eran estos videos que de paso les digo que los filtró el propio régimen. ¿Recuerdan cuando empezó a haber una cantidad de videos de viejitos con unos palos de escoba simulando un arma, o que de repente trataban de subirse a un camión y se caían, la señora que se le torcía el casco? Bueno, ¿cuál fue la intención del régimen venezolano? Hacerle creer a los venezolanos que la milicia no era importante, que no se preocuparan de la milicia. Bueno, señores, la milicia tiene por lo menos casi 6 millones de personas. Repíteme la cifra. Casi 6 millones de personas. Ahora, en esas 6 millones de personas, sí, es verdad, están esos viejitos que se caen, está la gente que se ha sumado a la milicia porque, bueno, porque les dan una cuota mensual, porque además déjeme decirle, la milicia está como si fuera un componente de la Fuerza Armada, aunque no sean militares, porque esa es una sinvergüenzura que legalizó el general Vladimir Padrino López cuando presentó ante la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de lo que se llamó o de lo que se llama Ley Constitucional de la Fuerza Armada. Yo no voy a perder mi tiempo explicándoles, pero sepan que leyes constitucionales en Venezuela no existen en nuestra jerarquía legal. Ese fue un invento para tratar de darle a la ley orgánica de la Fuerza Armada un viso de legalidad al incluir a la milicia como componente de la Fuerza Armada. ¿Por qué lo hicieron? Porque necesitaban, entre otras cosas, justificar la cantidad de dinero que le dan a ese sector, que por cierto es bastante
bastante alto. La mayor cantidad de presupuesto del Ministerio de la Defensa se lo lleva la milicia. Ahora, lo importante es que en esos casi 6 millones de personas de la milicia, pues hay un pequeño grupo, pero no tan pequeño, pero un grupo que no llegará a 1,000, pero que son realmente personas entrenadas, personas peligrosas, terroristas, gente, incluso extranjeros a los que los legalizaron con cédulas en Venezuela y los incluyeron como parte de la milicia. Entonces, ese grupo de milicianos es como una especie de guardia pretoriana de Nicolás Maduro. Preguntan si hay cubanos, preguntan aquí, sí, ¿hay cubanos allí? Sí, no, tengan la seguridad, porque recuerde que si algo ha sido siniestro en Venezuela es el caso de la cedulación, de la inserción de partidas para darles cedulación a extranjeros, incluso algunos como si fueran venezolanos. De paso les digo que gracias a la persona que hace la pregunta, porque esa modalidad no nos la inventamos los venezolanos, Sí, se la trajeron de los cubanos. Pregunta también, oye, el nombre es Anis Caro, gracias Anis Caro, pues también pregunta, ¿hay rusos? Mira, yo no sé si entre los milicianos hay rusos, pero les puedo asegurar que rusos están actuando en Venezuela. Y recuerdan cuando ocurrió lo del caso de Apure, donde murieron 16 militares en el enfrentamiento con la guerrilla. Bueno, quienes asistieron, quienes estuvieron ahí monitoreando los drones, dándole asistencia a los militares caídos de primera mano, son rusos. Es más, yo tengo fotos y he publicado fotos de eso, donde aparecen los rusos. El presidente de Ucrania habló de la presencia del grupo Wagner. Sí, yo no sé si exactamente ese grupo como tal existe, pero le voy a decir una cosa. Cuanto bicho de uña hay en el mundo, encontró un refugio en Venezuela. O sea que estamos hablando de no solamente un problema que es estructural de la presencia del narcotráfico con todas sus garras, sino que también estamos hablando de un problema geopolítico. Claro. Porque ahí tenemos la presencia de potencias como China, como Irán, como Rusia y otros países comunistas como Cuba, y evidentemente con el tema petrolero se convierte Venezuela en un escenario ideal para ese tipo de relaciones de poder y de confrontación. Sí, sin duda nosotros, a nosotros no nos debería extrañar la atención tan displicente que tenemos por parte de los rusos, cubanos, chinos, iraníes. No se crean que es por razones altruistas o porque le interesamos los venezolanos. No, le interesa nuestro subsuelo y lo que hay en él. Les interesa el petróleo, el oro, estos minerales que han aparecido como el rodio, a lo cual hay que sumarle la ubicación geoestratégica tan importante que tiene Venezuela con su salida al mar, y además porque, bueno, es una especie de vía directa hacia los Estados Unidos. Ahora, entonces a lo que tú ya vienes analizando, nos topamos con esas estructuras de poder. Tú dices, hay una mayoría dentro de la Fuerza Armada Nacional que no piensan como su alto mando. Muy bien, eso es un hecho. Pero evidentemente también dentro de la Fuerza Armada Nacional, tú también lo has escrito en tus reportajes, el espionaje y las amenazas a familiares es un tema que nosotros desde el mundo civil también tenemos que entender y comprender. Sebastiana. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que en lo único que el régimen ha sido exitoso, en lo único que yo de verdad puedo decir que el régimen ha sido exitoso, es en sembrar miedo, es en las estrategias para sembrar miedo, para perseguir, o sea, todo lo que tiene que ver con hospitales, escuelas, ser humano, ambiente, eso no le importaba al gobierno. El gobierno invierte la mayor cantidad del dinero, del dinero de las arcas de la República en
equipos de espionaje, en amenazas, en pagar información, en las redes de inteligencia, porque esto es fundamental o clave para el régimen venezolano, que aprendió o que importó lo que también ha hecho Cuba. La diferencia, y esto es bien importante, es que así como nosotros somos importantes por nuestros recursos para los chinos, iraníes, incluso los de los, estos grupos terroristas, también es cierto que nosotros somos importantes para otras potencias. Por nuestras riquezas, por nuestra salida al mar, por la ubicación geoestratégica, nosotros no somos un país como Nicaragua, donde, bueno, ahí dejan que Ortega haga lo que le dé la gana. Bueno, en el caso venezolano no es así. Nosotros estamos siendo observados con mucha preocupación, además, por países del mundo que ven el avance del terrorismo de manera preocupante. Así que creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es particularmente importante hoy, pero además va a ser más importante cuando Nicolás Maduro salga del poder. Sebastiana, Yenicé JPH es una miembro de nuestra comunidad, porque están las dos comunidades unidas, ¿no? Ella te hace una pregunta, y también May Sánchez 53 te preguntan, ¿cuál es tu opinión del militar de Estados Unidos detenido en Venezuela en agosto? Bueno, a ver, no sé si es duro lo que voy a decir, pero la verdad fue que cayó en una trampa cazabobos. Creo que es asombroso que además un joven como este no haya entendido, no haya asumido o no haya previsto que se iba a convertir rápidamente en un rehén si pasaba a territorio venezolano, que por cierto él no pasó en funciones, pasó por el anzuelo de una chica de esas entrenadas. El régimen venezolano tiene entrenados tanto mujeres como hombres. Tiene entrenado, ocupan demasiado tiempo en preparar gente para precisamente atraerlos. Así usan las debilidades de las personas, en este caso del muchacho, por razones personales. Sí. Y también lo han hecho, por ejemplo, con el caso del capitán Ángelo Heredia. Sí. Al capitán Ángelo Heredia le lanzaron un anzuelo con un militar activo, el muchacho pensó que ya iba a haber una operación y que él se iba a convertir en un héroe, porque bueno, explotan esas debilidades de la gente. Y yo creo que a mí me resultó particularmente lamentable que haya ocurrido con ese muchacho, porque ya ha ocurrido en otros casos, ya ha ocurrido. Por cierto, hay 2 españoles detenidos que pasaron turisteando, llegaron... ¿Militares o civiles? No, son civiles, pero fíjate, lo curioso es que les están levantando un expediente con el argumento de que ellos traían en sus teléfonos, cosa que además a mí me resulta absurdo desde todo punto de vista, las evidencias claras de los chats donde iban a cometer actos terroristas en Venezuela. O sea, pero los detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ellos tomaron un vehículo en Caracas, un vehículo de alquiler, se fueron para la zona de Amazonas, pasaron al otro lado, se tomaron, tú sabes, fotos y cosas, porque bueno, la Amazonas es una zona muy hermosa, majestuosa, bellísima. Y bueno, y después volvieron a regresar a territorio venezolano, ahí los detuvo la DGCIN. Entonces dice que ahí están todas las pruebas en los teléfonos de que ellos iban a cometer actos terroristas. Bueno, serán los únicos locos que se les ocurre irse de turista para allá, para el lado colombiano y pasar para el venezolano. Si ya estaban en Venezuela y iban a cometer ese tipo de actos, ¿para qué irse al otro lado en el territorio de Linírida? O sea, pero el gobierno siempre le interesa tener este tipo de personas, sobre todo los extranjeros, tienen que tener mucho cuidado, porque el régimen necesita sustentar que hay intereses. Cuidado si no dicen que fue que lo mandó el
el Congreso de España, Mm. y que, no sé, para montar quién sabe qué cosas, porque estos son dos muchachos jóvenes, pero es capaz de decir una cosa de esas, porque el régimen venezolano se enorgullece de eso. Ahora, haciendo, digamos, un barrido de todo lo que has relatado, de todo lo que has explicado, de la situación de poder que existe, de esas relaciones non santas entre el sector militar, el mundo del narcotráfico, en esos casos específicos que tú has relatado. ¿Por qué eres optimista? ¿Por qué tienes esperanza? Lo dijimos al principio, pero como se ha conectado otra gente, quisiera entonces, en este mensaje tuyo ya final, ¿por qué tienes, bajo ese conocimiento estricto de lo que sucede dentro de la Fuerza Armada Nacional, sí, del mundo militar, por qué tienes lo he visto en tus programas, lo he visto cada vez que te entrevistan, que tú al final tienes una enorme esperanza? A ver, William, es que yo no tengo una enorme esperanza, yo tengo una enorme certeza, Ok, porque una cosa es la esperanza, una cosa es cuando uno tiene sueños, aspiraciones y esperanza, eso es otra cosa. ok. No, no, yo tengo la certeza, porque si usted me dice bueno, que me hubiera gustado a mí ser desde el punto de vista de lo ideal, bueno, que a todos los venezolanos les encantara la música, les encantara la poesía, les gustara la literatura, les fuera una aspiración, eso sí es una aspiración, una esperanza mía, pero la certeza que yo la tengo desde el punto de vista profesional. Yo conozco mi país, yo he podido decir que he estado en las entrañas del poder, que he visto la película, porque bueno, ya se han dado cuenta que tengo canas, que tengo arrugas, eso, cada una de esas canas y de esas arrugas me las he ganado en buena lid, ¿sabes? Es Sí, decir, yo no he desperdiciado. y esto me permite decir lo siguiente. Tú eres un ejemplo dentro de la profesión. Y te lo quiero decir públicamente porque en alguna oportunidad, cuando el poder te comenzó a acechar, te comenzó a perseguir, comenzó a responsabilizarte de, bueno, yo lo voy a decir, o sea, responsabilizarte de participar en un magnicidio. Yo decía, quien conoce, o sea, nosotros los periodistas nos conocemos, Claro, sabemos quién es quién en las distintas áreas de trabajo. Y tú eres una persona y una colega profesional honesta, cabal, investigadora, profesional, te gusta la poesía, ahí lo vemos en tus programas, tú de repente estás hablando de una noticia dura y terminas con tu poesía, abres con tu poesía. Es decir, eres una ciudadana ejemplar. Y yo tenía que decirte esto, porque en todos los ámbitos en los que tú estés, y en situaciones que tú vayas a necesitar algún tipo de ayuda, y ahora como digo muchas veces, me quito el sombrero de periodista y te digo, estoy contigo y te ayudo, y sé que en aquel momento te envié un mensaje tan difícil para ti, porque todo lo que tú estás diciendo, todo lo que tú te has formado, todo lo que tú te has investigado, todo lo que te has formado, no es al azar, ¿sabes? Es producto de muchos años, es producto de claro. una trayectoria. Entonces yo quiero, como colega tuyo y como venezolano, reconocer eso, ese enorme valor. Y disculpa que haya, digamos, interrumpido esa parte final porque quiero que la sigas, pero como estás hablando de ti, aproveché para decirte esto. O sea, eres una persona honorable a toda prueba y sé que has pasado por situaciones personales complicadas, difíciles. Todos los venezolanos tenemos una historia, pero en tu caso, que te hayan, digamos, acusado de esas situaciones fantasiosas, pues sencillamente yo quiero decirte que estoy contigo. A ver, entonces te interrumpí en el momento en que estabas comenzando a hilar tu respuesta sobre ese escenario de que no es esperanza lo que tú tienes, sino que tú Sí, tienes certezas. bueno, gracias, William, de verdad que gracias por tu solidaridad y apoyo. Eh, yo siempre he dicho, y lo voy a repetir, yo sé que yo he golpeado duro al gobierno, pero obviamente lo he golpeado. ¿Por qué? Porque es que
en el gobierno se ha enquistado una camarilla delincuencial entramado con relaciones internacionales en contra de los venezolanos. ¿Y cuál es el papel del periodista? Es precisamente ser el vocero de la gran mayoría de los venezolanos. Los periodistas somos antipoder. Yo siempre lo he sido. La verdad, voy a decir algo, a mí no solamente me han perseguido los chavistas, también lo hizo en el pasado Acción Democrática, desde que yo me inicié. Por eso es que he librado algunas batallas. Oye, pero a nadie se le había ocurrido acusarme de intento de magnicidio, o sea, es una locura. Primero, pues es que además yo soy cristiana. Y como repito, yo no voy a perder el cielo, y mucho menos por Nicolás Maduro. Que eso no es tan importante, la verdad. Yo tengo clarito cuáles son mis prioridades en la vida. Ahora, vuelvo a lo importante. Sí. Esto no se trata de tener esperanzas de que la situación de Venezuela va a cambiar. Es que yo tengo la certeza que va a ocurrir, porque además, yo he sido siempre muy estudiosa, me ha encantado desde niña estudiar todo lo que es el tema político, no solamente en Venezuela, en el mundo. Esos procesos cíclicos que se han dado en algunos países, también en el nuestro, esos escenarios políticos, las ambiciones de poder, las razones económicas, todo eso que se ha repetido en otros países, se ha repetido en un país, en otro, en otro, en otro. Por eso es que es tan importante el fortalecimiento de las instituciones y no que dependa del capricho de los seres humanos. Por lo tanto, yo estoy convencida que Nicolás Maduro va a salir del poder. Y ese convencimiento me viene dado del conocimiento que tengo del tema venezolano, de las diferentes fuerzas que están funcionando en el país. Además, que la lectura de lo que está sucediendo, cómo van avanzando algunas cosas, pues lo único que me deja decir es que esto es una jugada de ajedrez que ya tiene el jaque mate, que depende de unas jugadas más, unas jugadas menos. Si la Fuerza Armada hubiese hecho respetar la Constitución y hubiese ella misma respetado la Constitución, el jaque mate ya se hubiese dado. Nos cuesta un poco más, pero igualmente se va a dar. Tenga esa certeza, William, y tengan ustedes, estimada audiencia. Un abrazo grande.